Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Un saludo muy cordial a todos los colombianos. Estamos en Orden y Rectitud, el programa radial institucional de la Procuraduría General de la Nación. Estamos originando a través de Radio Nacional de Colombia, en enlace con todas las emisoras comunitarias del país. Y aquí comienza Orden y Rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación. Está con ustedes Julián García Ren, jefe de prensa de la Procuraduría General de la Nación. Y como siempre me acompaña aquí en la mesa de trabajo el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales. Doctor Mesa, bienvenido a Orden y Rectitud. Muchísimas gracias, cordial saludo a todos los oyentes de la Radio Nacional y de las emisoras comunitarias de todo el país. A los ciudadanos, a nuestros servidores públicos, a nuestros funcionarios, bienvenidos. Este es el tercer programa de Orden y Rectitud. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, doctor Mesa. Es la prestación del servicio del CISBEN en las entidades territoriales. También vamos a tener las responsabilidades semanales. Vamos a hablar de la función preventiva de la Procuraduría. Es decir, tenemos muchos temas para estos 30 minutos. Sí, recordar a nuestros oyentes las diferentes secciones que desde este programa queremos implementar. Uno, conozca la Procuraduría General de la Nación. Otro, que a usted no le pase. Es decir, que no vaya a cometer como servidor público alguna imprudencia que después le vaya a costar quizá una sanción disciplinaria. Por supuesto, además de las responsabilidades semanales que tendremos que entregarle a nuestros alcaldes, concejales y personeros. Semanalmente les estaremos recordando cuál es la tarea que deben emprender en esos días. Les recordamos a todos nuestros oyentes los medios de contacto a través de las redes sociales. Estamos en Twitter con @pgn_col y en Facebook estamos en www.facebook.com/Procuraduría General. Estamos en Orden y Rectitud y aquí comenzamos. Conozcamos la Procuraduría. Doctor Mesa, la semana anterior comenzamos a hablar en esta sección de lo que son las funciones de la Procuraduría General de la Nación de una manera general. Hoy le propongo que hablemos de una función específica y quizá una de las más importantes que está implementando a lo largo de su administración el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, y es la función preventiva. En efecto, la función preventiva lo que busca es evitar que el funcionario público cometa los errores fácilmente, por un lado. Y de otro lado, garantizar que los derechos del ciudadano no se pongan en riesgo o sean vulnerados. Esta función, Julián, se convierte quizás en el eje fundamental de la administración del doctor Alejandro Ordóñez. Por tal razón, seguramente nos veremos interviniendo en el diseño de las políticas públicas, en el seguimiento de dichas políticas públicas y en la evaluación de esas políticas públicas, orientando nuestra acción, Julián, a garantizar que los derechos de los ciudadanos se encuentren garantizados y no se vulneren de ninguna manera. Muy bien, vamos a explicar o a mencionar mejor cuáles son las procuradurías delegadas a nivel preventivo que están cumpliendo sus funciones dentro de la entidad. La primera, la delegada para la vigilancia preventiva de la función pública. Esta delegada, como su nombre lo indica, se orienta a todo el ejercicio de la función pública en manera integral. Es la coordinadora de la acción preventiva de la Procuraduría General de la Nación. También tenemos la delegada del Trabajo y la Seguridad Social y también la delegada de Asuntos Civiles. Estas dos delegadas muy importantes, tendremos la presencia de cada uno de los delegados que las presiden para que nos expliquen cómo es su labor, cómo la emprenden. Una delegada que también suena mucho en los medios de comunicación es la delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, en donde los ciudadanos recurren mucho para que la Procuraduría los acompañe en sus acciones preventivas. Claro, en la estrategia que tiene el doctor Alejandro Ordóñez de reconstruir la familia en Colombia, esta delegada es fundamental. Luego la delegada en materia de derechos humanos, doctor Julián, que también corresponde a una de las ejes estratégicos o funcionales más importantes de la Procuraduría. Claro que sí, y ahí colinda una que se creó hace muy poco, doctor Mesa, que es la delegada para la restitución de tierras. Como no, y la delegada de Asuntos Ambientales y Agrarios, tema muy en discusión hoy en toda la patria.
Y bueno, la que usted preside, la que usted es titular, que es la Procuraduría Delegada para la Descentralización de Entidades Territoriales. Bueno, doctor Mesa, ¿cuáles son las funciones de este despacho que usted tiene a su cargo? Sí, Julián, la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales lo que busca es justamente garantizar que el modelo de Estado que hoy desempeñamos en Colombia, que es el modelo de Estado descentralizado, donde el gobierno central diseña las políticas, pero quien las ejecuta en últimas es el alcalde o el gobernador, se cumpla de acuerdo a la Constitución. Ese es el primer eje funcional nuestro, es decir, garantizar que el modelo de descentralización se implemente en Colombia y se desarrolle de forma adecuada. Esto significa, Julián, que la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales es transversal a las funciones estatales que se desarrollan en el orden municipal. Por esa razón, al interior de nuestro equipo de trabajo, tenemos responsables que garantizan que el derecho a la salud se dé de manera adecuada, cumpliendo, por supuesto, y articulado con la Delegada de Asuntos de Trabajo y de Seguridad Social. Titánica labor, ¿no, doctor Mesa? Porque la Claro. salud en este momento es lo principal y lo que más exigen, o una de las prioridades que más exige los ciudadanos. Claro, y tendremos y hacemos acompañamiento específicamente en las competencias municipales y departamentales, es decir, en lo que tiene que ver con salud pública colectiva, con la salud pública individual desde las IPS, garantizar que estas IPS funcionen adecuadamente y Yo que quiero los hacer ciudadanos tengan respuesta oportuna. Yo sé que usted trabajó, doctor Mesa, en el Ministerio de Salud y es una de las preguntas, hago un paréntesis aquí en orden y rectitud, ¿qué tan grave es el problema de la salud en Colombia? Porque todas las semanas, todos los días hay quejas, hay carruseles de la muerte o hay ambulancias de la muerte que llaman, no les prestan los servicios a los ciudadanos. ¿Es muy grave el panorama de la salud en Colombia? Sin lugar a dudas. El doctor Alejandro Ordóñez, la doctora Diana Margarita Ojeda, en el pasado noviembre presentaban un informe al país desde la Procuraduría de lo que está ocurriendo en salud. Informe que no ha variado sustancialmente y que hoy lo podemos repetir con toda tranquilidad. Tenemos dificultad en el flujo de recursos. Al existir esta dificultad, no hay el pago para los médicos, no hay compra de medicamentos, no hay insumo, lo que implica también un limitante muy importante para que el paciente tenga acceso a los servicios. Tenemos dificultades en salud pública colectiva, Julián. Va a ser objeto de uno de nuestros programas muy pronto, el tema de dengue, por ejemplo. Hoy tenemos una emergencia a nivel nacional en dengue, tenemos disparadas todas las cifras, muy por encima del panorama nacional corriente, y además hemos encontrado la presencia de enfermedades que hace 10 años se habían erradicado de Colombia, verbigracia, el polio, y otras enfermedades que es muy doloroso que los colombianos estén nuevamente sufriendo físicamente por deterioro o debilidades en el sistema de salud. Y otros muchos temas, ¿no? Claro, y en el tema disciplinario también es importante recordar a los ciudadanos que la Procuraduría sancionó 2 veces a una de las empresas prestadoras de salud más importantes del país, como es Saludcop, en uno de los... Ahí no es prestadora, es promotora de servicios de salud. La EPS Saludcop. Saludcop, exactamente. 2 sanciones que se han proferido por parte de la Procuraduría dentro de lo que se ha denominado la gran crisis de la salud en Colombia. Terminemos las funciones de la Procuraduría Delegada que usted encabeza, doctor Mesa. Pues todo lo que tiene que ver con las competencias municipales. Entonces le hacemos seguimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones, que como ya vimos aborda salud, aborda educación, aborda aguas, todo el tema de servicios públicos, todo el tema de infraestructura local. Ahí con el Ministerio del Transporte venimos haciendo un ejercicio importante para el tema de vías terciarias. Igualmente el funcionamiento mismo de la alcaldía, o sea, cómo funciona la tesorería, cómo funciona el despacho mismo del alcalde. Es una articuladora su dependencia. Es una articuladora. Yo creo que como bien lo expresa el doctor Alejandro Ordóñez, la función que como Procuraduría nos corresponde es articular el Estado y lograr que desde ese modelo de relaciones construyamos Estado, construyamos sociedad. Y en eso estamos juiciosamente tratando de acercar a las entidades regionales o locales con las autoridades nacionales. Muchas veces se encuentra uno disfunción absoluta entre lo que plantea el ministerio y lo que hace el alcalde. Van por caminos diferentes. Y esos caminos diferentes o a esos caminos diferentes llegan por física falta de coordinación. Yo creo que ahí está el papel de la Procuraduría, no solamente sancionando, sino preventivamente generando ese espacio de articulación y de coordinación entre las autoridades del orden nacional y las autoridades locales y regionales, que son las que en realidad le llevan la solución a los ciudadanos. Señores alcaldes, señores concejales, señores personeros,
sobre sus hombros, sobre sus responsabilidades, en realidad está la construcción de Estado. Y esa construcción de Estado implica compromiso, implica relaciones adecuadas con las entidades nacionales y ser absolutamente conscientes que cada decisión que usted toma como alcalde, o aborda como concejal, o gestiona como personero, usted está de alguna manera golpeando derechos de ciudadanos. Ustedes son simplemente los gerentes y los actores de la gran empresa social que es el Estado. Los ciudadanos tienen que entender que el Estado no es un ente allá, ordenador, que dispone aislado solamente sobre sus derechos. No, el Estado es solamente la empresa de la cual ustedes son dueños, ciudadanos. Y quienes están allá como concejales, quienes están allá como personeros o como alcaldes, son solamente sus representantes, sus gerentes de gestión. Esta es una idea muy importante, Julián, que en el transcurso de estos programas trataremos de dejar marcada ya en el cerebro, en la forma de pensar de nuestros colombianos. Muy bien, doctor Mesa, estamos conociendo un poco más de lo que es la Procuraduría General de la Nación. Estamos en Orden y Rectitud. Síganos en Twitter, @PGN_Col, y también estamos en la red social Facebook. Ya regresamos a Orden y Rectitud. Invitado del día. Como invitada del día nos acompaña la doctora Lina María Castaño, subdirectora de Promoción Social y Calidad de Vida del Departamento Nacional de Planeación, con quien trataremos el tema del CISBEN. ¿En qué consiste el CISBEN, doctora Lina María? Bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación para darnos la oportunidad de explicarle a los alcaldes y personeros y ciudadanos el tema del CISBEN. Lo primero es aclarar que el CISBEN es una base de datos, es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. No es el régimen subsidiado de salud, porque hay muchas personas que confunden el CISBEN con el régimen de salud. Son dos cosas distintas. El CISBEN es una base de datos. Muy bien, doctora. ¿Cómo hace un ciudadano para tener acceso al CISBEN? Bueno, lo primero que todo es que el CISBEN lo administran las alcaldías municipales o distritales. Es decir, si yo quiero estar en la base de datos, debo ir a mi alcaldía a solicitar una encuesta. Deben programarme una visita a mi casa, me hacen la encuesta en mi casa. Esa información la alcaldía la digita en un programa, en un software, y la envía al Departamento Nacional de Planeación. Nuestro trabajo es tomar esa información y validarla. ¿Qué responsabilidades, doctora Castaño, tienen los mandatarios locales y departamentales para mantener actualizado ese CISBEN? Bueno, lo primero es que ellos tienen la responsabilidad de aplicar las encuestas cuando reciban solicitudes de parte de los ciudadanos. Lo segundo es que deben aplicar estas encuestas siguiendo todos los lineamientos que existen, es decir, tienen que hacerlo en la casa del ciudadano que la solicitó. Deben hacer todas, las preguntas que se incluyen en la encuesta y deben digitarla con calidad, la información que hay ahí. Es importante decir que esto no cuesta, ningún ciudadano se le debe cobrar por realizar esta encuesta, ni por asignarle un puntaje dado, porque los puntajes los asigna un software de manera automática. Doctora, hasta acá lo genérico. Vamos a lo específico y a los casos prácticos que hoy están viviendo los alcaldes. El CISBEN tuvo una reforma recientemente. Y hoy hay un cambio en la clasificación. ¿Qué ocurre con un ciudadano que hoy está clasificado en 1 o 2 o incluso en 3 y le cambia su estrato dentro del CISBEN? Bueno, lo primero que hay que decir es que el cambio entre el CISBEN 2, o sea, en la versión anterior y la nueva, se dio en el 2010, o sea, hace 2 años. Lo segundo es que ese cambio ya no existen niveles como existía en el CISBEN anterior, que la gente estaba en el nivel 1 o en el nivel 2. No. Ahora uno tiene un puntaje y dependiendo de ese puntaje accede a distintos programas. Por ejemplo, para entrar a Familias en Acción el puntaje, si usted vive en una ciudad grande, es por debajo de 32, pero para entrar al régimen subsidiado es debajo de 52, es decir, no hay un nivel, todo depende del puntaje que usted tenga. Es importante aclarar que no es que a mí me pasaron del nivel 1 al nivel 2, porque eso ya no existe. Orden y Rectitud, doctora Castaño, está enfocado a brindarle a los funcionarios públicos, locales y departamentales algunas orientaciones de su actuar de materia de gestión pública. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen ellos y las principales recomendaciones que se deben dar para que se aplique de una manera idónea al CISBEN? Bueno, lo primero es importante que la persona que administra el CISBEN y sus encuestadores tengan algún grado de estabilidad y conocimiento del sistema. Nosotros hacemos capacitaciones todos los años a todos los municipios del país y cuando hacemos el análisis es posible que en un solo año tengamos hasta 3 administradores distintos en el mismo municipio.
Eso genera que existan dificultades para que la ciudadanía tenga la información de calidad y para que los procesos se continúen. Entonces, lo primero es que tengan gente idónea, tengan unos encuestadores preparados. El DNP, no importa si ustedes los cambian 3 veces, siempre regresa a capacitar, pero sería mejor para ustedes y para los ciudadanos que, digamos, tengamos una permanencia de estas personas y cumple con cabalidad y con calidad su trabajo. Otro tema que nos pasa mucho y que es importante es que realicen las encuestas. En algunas, sobre todo en algunas grandes ciudades nos pasa, por ejemplo el caso de Bogotá. Bogotá, por el alto volumen, digamos, de población que tiene, el sistema que ellos adoptaron para realizar las encuestas genera que estas tomen mucho tiempo, porque ellos esperan acumular un número de encuestas, luego sacan una licitación y luego realizan las encuestas hasta el número que contrataron. Digamos que legalmente es un proceso, digamos, limpio, pero que le genera al ciudadano que tiene que esperar hasta que Bogotá acumule un número. Entonces, a un ciudadano que solicita una encuesta en Bogotá se le puede demorar hasta 6 meses que se le hagan. Y eso es mucho tiempo para un ciudadano. En cambio, en otras ciudades grandes, por ejemplo Medellín, se toma 2 semanas nomás. Entonces es importante que todos los alcaldes tomen acciones que permitan que el proceso se haga de manera diligente para el ciudadano. ¿Cuáles serían las regiones del país con rápidamente que tienen la mayor cantidad de problemas a nivel de Sisbén? No, en realidad no hay una región en específico, digamos, depende del municipio. Hay municipios que tienen una amplia zona rural y por razones obvias realizar una encuesta, etcétera. Sí, se les hace difícil, digamos, si yo la solicito, etcétera, se les hace complejo. Esa, digamos, es una dificultad que tienen estos municipios de alta ruralidad o con diversas situaciones geográficas complejas. Pero hay otros que no tienen esto y que podrían solucionarlo de manera más rápida. Entonces nosotros también los invitamos y hemos hecho ese ejercicio de mostrarles acciones o posiciones exitosas frente al Sisbén que les permitan a ellos adoptar estas medidas que así tendrían, digamos, un Sisbén más ágil. Es importante recordarle a los alcaldes que el Sisbén es una responsabilidad de ellos, son ellos quienes lo administran, son ellos quienes lo aplican, son ellos quienes lo envían al DNP. Doctora Lina María, ¿en qué otros temas o en qué otros programas distintos a salud se puede utilizar el Sisbén o se debe utilizar el Sisbén? El Sisbén es el mecanismo de focalización individual de Familias en Acción, del programa de adulto mayor PPSAM, de la exención en el pago de la libreta militar, del duplicado de la cédula, de los programas del ICBF, etcétera. Varios programas del Estado usan este mecanismo para su focalización. Ahí hemos tenido, ustedes saben, que Familias en Acción está en un proceso de apertura para más Familias en Acción, el nuevo programa. Es importante aclarar que quien definió quién entraba al programa Familias en Acción fue el Departamento de la Prosperidad Social y no el DNP, porque nos sucede mucho que la gente se queja en el Sisbén porque no quedó en un programa, pero el Sisbén no es el que determina quién entra y quién no, es el programa social el que dice qué tipo de personas se está buscando y hasta qué punto de corte. Radio Nacional de Colombia llega a todos los rincones del país, doctora Lina María, y seguramente muchos de los oyentes que en este momento están en sintonía con Orden y Rectitud son desplazados. La entidad territorial, ¿cómo debe manejar el tema de los desplazados con respecto al Sisbén? Lo primero que hay que decir es que los desplazados no tienen que estar en el Sisbén. Ellos son una población especial que hacen parte de un listado censal que genera las personerías municipales en el marco de la Procuraduría. Por ende, es importante decir que un desplazado no tiene que estar en el Sisbén para acceder a los subsidios. Si quiere puede estarlo, pero digamos eso no... Ellos tienen un régimen especial. Un régimen especial y una garantía especial. ¿Y a dónde deben acudir ellos entonces? A la personería municipal a solicitar el certificado para estar dentro del listado censal y con ese certificado acceder a los subsidios del Estado. Igualmente en ese listado censal tienen acceso las etnias, ¿no? También los grupos indígenas hacen parte de eso, tampoco tienen que estar en la base del Sisbén. Muy bien. Doctora Lina, ¿qué ocurre cuando, ya hablando específicamente de salud, que es más frecuente la utilización del Sisbén, cuando un paciente se desplaza de un municipio a otro? ¿Qué tiene que hacer en el tema del Sisbén? Bueno, lo primero es que el Ministerio de Salud aclaró en una resolución que si yo me traslado, por decir algo, de Bogotá a Soacha o de Soacha a Bogotá, yo no pierdo el régimen subsidiado. Sí tengo que pedir de nuevo mi encuesta en el lugar donde vivo, porque es importante que esté actualizado, pero eso no me implica de ninguna manera perder el beneficio. Yo los invito a consultar en la información del Ministerio de Salud esta resolución para que no los vayan a sacar del régimen subsidiado. Y cuando la distancia ya es más grande, perdón, doctor Mesa, cuando ya la distancia es más grande... No importa. Yo usé ese ejemplo, pero si usted se trasladó de Soacha a Mocoa, en Mocoa lo deben atender por régimen subsidiado. Lo que debe hacer el municipio es meterlo en la EPS subsidiada de esa zona.
Doctora Lina, trasladémonos al caso concreto. Soy un desplazado, vengo de un municipio vecino, o no desplazado, para no tener que recurrir al listado censal. Soy un ciudadano que me desplazo del municipio. Llego a mi alcaldía, ¿qué debo hacer? Y el alcalde a su vez, ¿qué debe hacer? ¿Cada cuánto se pueden hacer esas inclusiones o exclusiones en el SISBEN? ¿Cómo se hacen esas actualizaciones en la práctica? Bueno, lo primero es, si yo me traslado a otro municipio, tengo que ir a la alcaldía municipal a solicitar mi encuesta. Lo ideal es que su encuesta se le haga mínimo en un mes después de su solicitud. Una vez le realizan la encuesta, ellos lo digitan en el sistema SISBENet, que es el sistema que maneja el DNP, y esa información se transmite al DNP cada 2 meses y medio según unas fechas de corte que están en una resolución. Una vez se remite esa información al DNP, como dije, se toma 2 meses y medio porque tiene que revisar los 34 millones de registros, revisar que no hayan duplicados, que no nos pase como nos pasó a 40.000 personas que dijeron tener unos ingresos y en realidad tenían otros. Entonces hay que suspenderlas, gente que estaba fallecida y que aparece en la base, etcétera. El DNP hace toda esa limpieza de información y publica la base primero en www.sisben.gov.co y la entrega a cada uno de los municipios y programas para que la utilicen. Entonces, señor alcalde, usted tiene que actualizar su base de datos SISBEN, incluirla en el sistema en línea que tiene el Departamento Nacional de Planeación, dentro de los tiempos establecidos y así garantizarle los derechos a sus ciudadanos. ¿Algo más, doctora? No, me parece importante recordarle a los alcaldes que el SISBEN es su responsabilidad, que no es solo el DNP y que cuentan con nosotros para todas las dudas, apoyos y capacitaciones que necesiten. En el proceso de seguimiento que realiza la Procuraduría al SISBEN y al sistema de salud, como paralelo al modelo de encuestas, hemos encontrado errores que superan el 8 o 9% promedio nacional. ¿Qué implica? Que ustedes, señores alcaldes, ustedes, señores personeros, incluso la misma ciudadanía, no coactúa adecuadamente para garantizar la depuración del sistema. Este tiene que ser un objetivo nacional. Muchísimas gracias. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Responsabilidades semanales, doctor Mesa. Hablando de responsabilidades, bastantes responsabilidades dejó la doctora Castaño para todos los gobernantes, ¿no? ¿Cómo no? La administración de la base de datos del SISBEN es una de las tareas más importantes de los alcaldes y en especial de las áreas de planeación de cada municipio. ¿Cómo ve el panorama, de acuerdo a la explicación de la doctora Castaño, qué panorama ve de acuerdo a ese programa de SISBEN? Que requerimos mayores capacidades institucionales en lo local. O sea, los alcaldes tienen que ser conscientes que deben tener personal capacitado, personal estable, que garantice la oportuna inclusión en estas bases de datos de sus ciudadanos. ¿Le parece, doctor Mesa, si vamos con las responsabilidades semanales, las tareas que tienen los gobernantes en esta semana, en esta segunda semana de marzo ya que estamos en este 2013, el año va corriendo, y cuáles son las responsabilidades semanales, doctor Mesa? La primera, para los administradores de las bases de datos de régimen subsidiado, recordarles a los señores alcaldes que deben antes del 27 de marzo reportar la lista de afiliados al régimen subsidiado que concorte al 28 de febrero. Los alcaldes y los gobernadores deben hacer la certificación de cumplimiento de límites del gasto de su municipio respecto a la vigencia inmediatamente anterior. Recordarles que a 15 de marzo, señores alcaldes, 15 de marzo, la información sobre los recursos del Sistema General de Participaciones en Educación. En esa misma fecha, la certificación de rendimientos financieros y extractos bancarios. A 15 de marzo, recordarles a los señores alcaldes igualmente que deben enviar los listados de inversión de sus respectivas alcaldías. ¿Alguna otra tarea, doctor Mesa, que tienen los mandatarios en esta semana? Recordarles nuevamente los recursos en salud, lo de cuentas maestras. A los señores alcaldes ya se les venció el término para que nos reporten a 7 de marzo la información sobre la forma en que van a gastar o invertir los recursos de las cuentas maestras del sistema de seguridad social en salud. Recordarles que en infraestructura, solamente con la respectiva autorización del ministerio, igual en vehículos. Continuamos en Orden y Rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación, a través de Radio Nacional de Colombia. Síganos en Twitter, @PGN_Col, y también en la red social Facebook. También nuestro correo electrónico, prensa@procuraduría.gov.co. Ya volvemos. Que no le pase a usted. Retornamos a Orden y Rectitud, el programa de la Procuraduría General de la Nación, a través de Radio Nacional de Colombia.
y estamos en la sección Que no le pase a usted, doctor Mesa. ¿Qué instrucción tenemos o qué reflexión tenemos en esta sección para los oyentes de Orden y Rectitud en esta oportunidad? Muy bien, la Procuraduría ha querido traer la voz de los mismos disciplinadores, de los funcionarios que a diario ejecutan la función disciplinaria, que lamentablemente nos corresponde también ejecutar, para recordarles a los funcionarios qué deben hacer y qué no deben hacer. En este caso es qué no deben hacer, que no les pase a usted. Escuchemos la voz del doctor Pedro Núñez, un funcionario de más de 20 años de ejercicio en la Procuraduría General de la Nación y que les contará una historia. Muchas gracias, doctor Mesa, por la invitación a participar en este programa. El caso que les voy a comentar se presentó en un municipio donde tuve la oportunidad de laborar. El alcalde contrató con la esposa del director de planeación del mismo municipio el servicio de interventoría para vigilar obras de construcción contratadas por la misma entidad con un tercero. Este hecho se constituye para mí en un posible desconocimiento al principio de transparencia que nos habla la Ley 80 de 1993 y por consiguiente violatorio de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario. Señor funcionario, por favor, que no le pase a usted. De esta manera estamos llegando al final de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación a través de Radio Nacional de Colombia. Doctor Mesa, muchas gracias por la compañía en este programa. Hasta pronto y recuerden, orden y rectitud, nuestro lema. Orden, cumplimiento de normas, rectitud en ética. Estamos en las redes sociales, Twitter, @PGN_col, correo electrónico prensa @procuraduría.gov.co y en la red social Facebook, www.facebook.com/Procuraduría General. Que tengan todos un feliz día y hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública, para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.